Sobre la marcha hago un par de rectificaciones. Cuando entré a esta universidad me formé como profesor en la UNAM, en la misma casa donde estudié, la UNAM, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Algunos años después se abrió la UAM Xochimilco y el proyecto era mucho más atractivo que lo que me parecía a mí una universidad, no digamos convencional, pero sí de alguna manera con un sistema de enseñanza que no me parecía el más adecuado, al menos para mi forma de impartir las clases. Llegué aquí y mi primer jefe, que fue el doctor Leoncio Lara, me designó coordinador de un taller de investigación, se llamaba Taller de Investigación y Comunicación de Resultados, las siglas eran TICOR, y allí se diseñaron las primeras publicaciones probablemente de toda la universidad. No estoy tan seguro de ello, pero bueno, ahí están, quizás estén en la biblioteca como reliquias. Pienso que ya no deben tener un gran valor porque esto se está actualizando constantemente, pero sí era el objeto de estos trabajos, preparar a los muchachos para la investigación, para el manejo de una biblioteca. Y claro, estoy hablando de una época en que no existían las redes sociales, no había internet, y pues era distinto pues la recomendación que uno podía hacerle a los alumnos. Dicho esto, entro pues en materia. Yo creo que las autoridades mexicanas, después de la Revolución Mexicana, se han preocupado por la educación con altas y bajas, se han preocupado particularmente por la lectura. Yo haré énfasis en la parte que corresponde más a la lectura artística, es decir, a la literatura, que a la lectura con objetivos de investigación. Quizás el caso más sonado de todo el siglo XX haya sido el esfuerzo que hizo Vasconcelos, José Vasconcelos, escritor, primer secretario de Educación. De hecho, es él quien la funda como la conocemos en el periodo de Álvaro Obregón, y un hombre que desde luego por su misma carrera literaria tenía una cierta predilección por la literatura. Él era un escritor y prácticamente como tal lo recordamos, aunque cada vez que hay un cambio de secretario de Educación y cada vez es peor, de pronto todos los periodistas recuerdan que ahí estuvo sentado Vasconcelos. Por lo menos ha habido 3 secretarios de Educación que me han invitado a conocer el escritorio de José Vasconcelos. Ya llego y lo saludo con familiaridad, no al secretario, porque esos cambian con frecuencia. Saludo al escritorio. Choyfuet fue el último que me invitó, con un poco de desparpajo pidió unos bocadillos y algo de vino, y dije, Dios mío, este fue el escritorio no solo de él, de Agustín Yáñez, otro gran escritor, autor entre otras obras de Al filo del agua, y desde luego de Jaime Torres Bodet, que también se preocupa, como buen escritor que era un hombre notable, 2 veces secretario de Estado. En realidad fue más, porque fue 2 veces de Educación Pública y 1 vez secretario de Relaciones Exteriores, representante de México en la UNESCO, en fin, un hombre con un historial extraordinario. Se preocupó tanto que llegó incluso a hacer lo que él llamó el plan de 11 años, con la idea un tanto, no sé, ajena a la realidad política mexicana, con la idea de que en 11 años todos los mexicanos, absolutamente todos, supieran leer y escribir. Esto podría ser parte del problema. El problema no es enseñar a leer y escribir, sino que se mantenga la gente permanentemente leyendo y escribiendo. Recuerdo un chiste muy en boga en esa época que decía: mexicano, si no sabes leer ni escribir, inscríbete aquí. Y claro, como no sabía leer ni escribir, nunca nadie se fue a inscribir
a esos módulos que estaban esparcidos por toda la República. Sin embargo, el esfuerzo de Torres Bodet fue serio al crear el libro de texto gratuito, y al frente de esa comisión del libro de texto gratuito, que sigue existiendo desde luego, seguramente la mayor parte de ustedes, si provienen de escuelas oficiales, habrán tenido en sus manos ejemplares del libro de texto gratuito, que en efecto es un impulso a la educación y en particular a la lectura, porque también con altas y bajas, todo en México es de claroscuros, es decir, hay un esfuerzo porque esos libros estén muy bien escritos y recomienden las lecturas adecuadas para cada alumno en cada una de las materias que recorre el muchacho o la muchacha. Esta preocupación pues no es nueva, sin embargo, la tradición política mexicana incluía de alguna manera, o de muchas quizás, a políticos que tenían afición por la lectura. Recuerdo alguna plática que tuvo Juan José Arreola en una reunión social, el gran escritor Arreola, con un expresidente, y ese expresidente, que era Adolfo López Mateos, habló largamente de literatura con él. Curiosamente él era mexiquense, ahora tenemos un mexiquense que no logra identificar 3 títulos. Si fuera mi amigo podría decir alguno mío, pero siempre me lo presentaron, me lo han presentado 5 veces más las que se acumulen el año entrante, y siempre me dice mucho gusto, René. Bueno, el caso es que quiero hacer énfasis en la lectura por placer, en la lectura por el gusto de aprender, no para investigar, porque muchas veces eso es parte forzada de la formación del alumno. Cuando uno va a una librería, lo que principalmente llama la atención es que la mayor parte de los usuarios son muchachos, son jóvenes. ¿Por qué están allí? Porque los maestros les pidieron comprar tal o cual libro. El problema entonces no radica en un solo momento en que entre el alumno a comprar un libro, sino estarlos comprando de modo permanente. Se puede decir que ahora, a través de internet, la obra digital llega, sí, pero ese es otro problema que habría que ver con más calma, porque incluso el plagio que ahora ha sido escandaloso en más de una situación en México, escritores notables que han sido acusados de plagio, escritores que de pronto se ha sabido, porque internet en ese sentido sigue siendo una herramienta muy importante para descubrir quién plagia y quién no. Hay programas que lo permiten hacer con cierta facilidad. Entonces, bueno, eso es otro asunto. Ya no es lo mismo que plagiar de pronto, me gustó el Quijote, bueno, pues lo lees y lo plagias, subrayas qué es lo que te gustó más para ponerlo. No, el problema empieza a ser otro y mucho más complejo. Si en efecto vivimos la época de las pantallas, recuerdo algún cuento que me vi obligado a escribir porque en alguna casa observé que un niño miraba detenidamente un horno de microondas en espera de que apareciera alguna imagen. Es decir, hay algo que me llama mucho la atención. Hace unos días, pero muy pocos, fui a Oaxaca a presentar uno de los libros de la UAM Xochimilco, de un pintor japonés avecindado en Oaxaca, y descubrí que durante las 4 o 5 horas que duró la ceremonia y luego la comida, el festejo social que dio el rector de la Universidad de Oaxaca, había 3 o 4 niños que nunca separaron los ojos de la pantalla. Es algo que me llama la atención. ¿Qué es exactamente lo que un niño que tiene una enorme facilidad para manejar estos aparatos, qué es lo que ve? He observado incluso en reuniones de funcionarios que los altos funcionarios se están mensajeando o están haciendo algo en Twitter o en Facebook, o clases en donde toman al maestro para ver qué tal es o para corregirlo. Hace poco di una conferencia en donde de pronto dudé del nombre de un autor
de filosofía. Y alguien me dijo con mucha arrogancia, después de consultar obviamente en segundos y con una sola mano y un dedito, me dijo, es fulano. A la tercera vez que me corrigió, no me corrigió, me dio, dije, bueno, estás más capacitado tú para dar. El problema no es saber el nombre o tener la fecha, el problema es entender el método y qué demonios es lo que nos está diciendo un pensador, por ejemplo, de la talla y complejidad de Marx o de Engels, o de cualquiera, del que quieran ustedes, que además son libros que se pueden bajar hoy en día sin cobro alguno. Bien, entonces, la preocupación no solo por leer, no solo parte de las autoridades, parte también de algunos intelectuales, quizás de todos, que se preocupan por que lean. Claro, es natural, si es un escritor, pues quieren que lea sus libros, ¿no? Y lo primero que uno recomienda es obviamente sus libros. Léanse ustedes a René Avilés, van a ver. Quizás haya sido Gabriel Said el que puso el dedo en la llaga. Si él se preguntaba, ¿leer para qué? Hay varias respuestas. La primera que se antoja la fácil, la cómoda, la esencial, la indispensable, para mejorar. La pregunta es, ¿se mejora leyendo? La pregunta es, ¿qué se obtiene leyendo? Se obtiene en efecto, decía Said en uno de sus muchos libros sobre la lectura, se ascendía en el poder, mejor dicho, en el poder. Es decir, era fácil probar que entre mayor escolaridad tenía un político, más rápido podía llegar. Hoy en día todos son doctores, ya es rarísimo encontrar a alguien que sea licenciado. Y bueno, acabo de ver que a una mujer en la Cámara de Diputados la ven con asco porque no ha terminado la secundaria. Supongo que la votación no tomaron en cuenta la escolaridad. Creo que nada más le piden a uno ser mexicano, por lo menos naturalizado espero, y tener una idea de qué dice la Constitución para pues no hacer un papel malo. Pero eso ya no existe más. Creo que lo probó la transición en el 2000. De pronto, a un cierto prismo, digámosle ilustrado, se pasó brutalmente a un panismo iletrado. Curioso porque quien forma el Partido Acción Nacional, uno de ellos, son unos cuantos, está Gómez Morín, que es uno de los intelectuales que pertenecen a un grupo legendario que se llamó Los Siete Sabios, donde había también una antítesis de él, Lombardo Toledano, que no era un pensador de derecha, sino un pensador marxista. Entonces, bueno, qué raro para uno de pronto encontrar a un panista que no está dentro de la tradición que se supone es parte de lo fundacional de ese organismo político. Era evidente, con solo oírlo hablar, percatarse de que Vicente Fox, como candidato o como gobernador que fue, no tenía lecturas. Era evidente, como es evidente que no las tiene López Obrador ni las tiene el Bronco. Y también el propio presidente de la República. ¿Quiere decir que se puede llegar al poder sin haber leído, como nosotros teníamos la impresión, yo al menos, de haber leído una enorme biblioteca? Yo me formé en una época en que no había ni luz eléctrica, caray. Hubiera sido difícil que las computadoras funcionaran, pero había biblioteca. En mi casa había una biblioteca que con el tiempo se convirtió, actualmente está en mis manos, en una biblioteca que debe tener alrededor de 25,000 volúmenes. Esto me acercó a la lectura por placer, es decir, para dormir no había televisión que me arrullara, y el radio a las 6 pasaba el último programa interesante que era de Cricri. Yo espero recuerden alguna canción de Cricri, podemos cantarla después. Y era todo, de tal manera que en esta prehistoria
yo me fui enamorando de los libros, supongo que a grado tal que en algún momento decidí escribirlos también. Entonces uno se percata de que se puede leer por placer. ¿Qué es lo que ocurre cuando uno intenta leer por placer? Hay una cierta reserva que nos ha sido inculcada, probablemente por la familia y seguramente por la escuela. La escuela en la primaria y la secundaria suelen obligarnos a leer los autores en un cierto orden. Y entonces empieza uno con los clásicos que tanto le gustan a escritores como Vargas Llosa, al nivel de decir, hay que leer a los clásicos o está uno perdido. Sí, esto es lo correcto, pero eso es para ser un lector que va a atender a lo literario de modo absolutamente profesional, como es su caso. Yo creo que el error estriba, pienso en mi ejemplo, en la forma en que el maestro y lo que el maestro le pide a uno en esos años iniciales de formación. Léase usted el Quijote, pero por favor en español antiguo. Bueno, va a ser incómodo, pero lo haré. Y se enemista uno con Cervantes. Yo creo que esto no lo puedo decir en una reunión pedagógica de maestros de primaria y secundaria porque me lincharían, pero hay que hablarles de la importancia y de lo que puede facilitarnos la lectura, abriendo solamente las puertas para que sea el alumno el que busque, dándole indicaciones, porque es muy difícil que de pronto alguien entienda, siendo muy pequeño, el español antiguo, o que lea la Ilíada o la Odisea, que la hemos visto en la cinematografía, muy cambiadita por cierto, en la versión original. La versión original no solo está en griego y en griego antiguo, está también versificada, es una epopeya, en ambos casos son dos epopeyas de Homero. Hoy Homero nos remite desde luego a Simpson, ya no al griego. ¡Qué horror! Y eso creo que es mucho más interesante para el alumno. Lo que importa es que ese alumno se aficione, tenga el gusto, el placer, encuentre el gozo de la lectura. Puede leer en internet, puede ser en su tablet, puede leer en lo que le dé la gana, en el libro, pero tiene que aprender el gusto por la lectura. Hoy curiosamente recibí un facebookazo que me dejó desconcertado. Estaba en el metro, en el vagón del metro, lleno de policías que iban a golpear seguramente estudiantes a alguna zona de la ciudad, y junto iba una ancianita, pues una ancianita como de 40 años, que es que quería que le dieran el asiento en atención. No, no era eso. Simplemente iba leyendo. Y eso era peor que ir simplemente de pie con un bebé cargando. Sí, nadie tenía una atención, al contrario, era vista como, esta tiene alguna enfermedad, va leyendo. Y esto realmente me llamó la atención por los comentarios que estaban abajo de esa imagen, y todos eran sarcásticos. Todos eran realmente sarcásticos, ese es el tono que normalmente se usa en las redes sociales, sino también puede ser ofensivo, que eso les gusta más a los jóvenes. Y bueno, pues el caso es que estaba ahí una mujer leyendo. Esto es raro, pero sí lo puede uno observar, y yo aprecio mucho que el señor que va junto a mí vaya leyendo lo que sea, pero que vaya leyendo. Puede leer la novela vaquera, pero ya implica un gusto, un placer por la lectura. Quizás empieza con eso y termina leyendo a un autor de valía. Esto es casi azaroso, pero lo importante es despertar en los jóvenes el interés por la lectura, el que se sepa cuál es la importancia. Mi experiencia en redes sociales es chistosa porque cada vez que subo yo un pequeño verso, no pueden ser cosas muy largas indudablemente, y en Twitter quedas como idiota si te pasas de los 140 caracteres. Si tenga usted más ingenio, bueno, y otra vez empiezas para no quedar como idiota ante la empresa. Entonces, es de todos modos un ejercicio,
porque uno tendrá que esforzarse por no tener faltas de ortografía y de pronto hasta hacer alguna cita culta o medianamente culta para convencer a sus posibles lectores. Entonces, esto ha despertado también una inquietud que no hemos sabido desarrollar o explotar para que las redes sociales se conviertan también en parte de la formación cultural, literaria, por decirlo de otra manera, de los estudiantes. Es verdad que Internet es muy consultado para fines de investigación, pero también es verdad que eso pone cierta distancia entre el lector y las fuentes originales. No, nadie puede creerle a Wikipedia lo que dice. Sí, sé que es muy consultada, pero consúltenlo en otras fuentes también, los datos que obtengan de allí, porque resulta que Wikipedia es como la Constitución mexicana, todo mundo le mete la mano. Y eso es realmente grave porque pues yo tuve la ociosidad de entrar a ver qué decía de mí. Está bonito lo que dice de mí. Quien lo metió lo hizo con afecto, con cariño, pero es inexacto. Yo no nací en Puebla, nací en el DF, y había libros que no eran míos, sino de Juan Rulfo, o de peor uno de José Agustín, que bueno, somos amigos desde la secundaria, pero cada quien tiene sus libros. Sí, fuimos de la misma onda, en efecto, pero cada quien tenía una forma de expresarse diferente y un estilo diferente. Pues ahí avanza mucho en esta invitación a leer, a reflexionar para qué sirve la lectura, y sí llega desde luego a aciertos que podrían decirse hoy en día no, políticamente no es necesario. Se puede ser perfectamente ignorante y llegar a los altos cargos del poder. Yo imagino que si es un doctor el que ocupa el cargo, pues sabe dos idiomas por lo menos, tiene un cúmulo de lecturas, habla correctamente, no titubea, no se convierte en esta suerte de oceánicos de o sea digo porque no, puede hablar de corrido sin mayor problema, pero no, de pronto los conoce uno porque pues también ejerzo el periodismo, eso sin permiso porque no tengo cédula para ejercer el periodismo, y se topa uno con multitud de políticos e invariablemente se descubre que no tienen las lecturas necesarias ni la capacidad para reconocer con quién exactamente están hablando. No pienso en mi caso, sino estoy pensando en escritores mayores, como fue el caso de Fox cuando quiso pronunciar el nombre completo de Jorge Luis Borges. Le puso José Luis y el Borges quedó en Borges. Bueno, no crean que fue un asunto menor, La esposa de Borges hizo una protesta formal, que claro, tampoco leyó el presidente de la República, que era el propio Borges, dijo, pues ¿qué no se pronuncia así? Pues no, hizo ejercicios, pero no logró nunca saber exactamente cómo se pronunciaba aquel nombre, aquel apellido enigmático. Y estoy hablando del escritor que realiza una revolución literaria en el siglo XX. No es cualquier escritor. Tendría la obligación incluso de haberlo leído o de poder citar alguno de sus libros, porque como presidente de la República uno no sabe exactamente con quién se va a encontrar. Sí, lo más seguro es que se encuentre con el Chicharito Gómez, o como se llame, y lo festeje uno porque todo el mundo ha comentado que ya lleva más de 100 goles en la UEFA. Pero si de pronto aquel que saluda al señor presidente con entusiasmo y le dice, señor presidente, tomémonos una selfie. Sí, claro, por supuesto, y los dos sonríen. Es un destacado literato y no sabe su nombre, y si empiezan a conversar, ¿qué le dice? ¿Qué le dice? A mí me tocó recibir a Vargas Llosa cuando vino a la UAM Xochimilco, pues en realidad vino a la UAM toda, pero el único que había leído más o menos a Vargas Llosa era yo completo, y me dijeron, pues usted tiene que entrevistarlo.
y fui a entrevistarlo. De pronto me di cuenta de que había dejado olvidado mi celular en mi bolsillo sin apagar. Y dije, en cualquier momento va a funcionar y me va a interrumpir mi conversación con Vargas Llosa, que estaba siendo televisada. Por fortuna el aparato no sonó, y lo que sí funcionó es que yo podía hablar con Vargas Llosa preguntándole por todos y cada uno de sus libros. Él evadió el tema político, es muy cortés, es caballeroso, sé la opinión que tiene políticamente de nosotros, él es otra idea, otra ideología, en fin, es otra cosa. Y fue cortés. Por ahí está en YouTube la entrevista, o por lo menos hay fragmentos de ella. Después de, y esto es reciente, Juan Domingo Argüelles, que es un distinguido investigador, un académico, un escritor, periodista, publicó un libro que se llama Por una universidad lectora. Es un libro que de veras sorprende. Ya tuvimos un debate hace unos días con él en la Feria del Libro de Aguascalientes, y realmente impresiona porque él lo que pretende es invitar a leer sin orden quizá, sin empezar con los clásicos, pero lo que él desea es fundamentalmente que el muchacho se enamore de la lectura, encuentre placer en la lectura. Esto lo plantea de otra manera Vargas Llosa y de modo más amplio en su libro El espectáculo, la civilización del espectáculo, en donde enfrenta la cultura clásica con la cultura contemporánea, que tiene mucho de popular y que tiene sus mayores figuras, desde luego, en los medios televisivos. Pero creo que las recomendaciones, el libro sí se los recomiendo mucho, está publicado por una universidad, por la UJAT, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, que es una universidad muy preocupada por el tema, y se llama Por una universidad lectora. Créanme que vale la pena por los ejemplos que da, por los autores que menciona y por la argumentación sólida, consistente que hace en su invitación a leer. Se basa, por ejemplo, en autores como Juan José Arreola, que escribió sobre el tema sin haber concluido la la secundaria. Es decir, es el caso de Rulfo, es el caso de Revueltas, pero ¿qué hicieron a cambio estos grandes escritores? Leyeron, y leyeron mucho, y leyeron intensamente. No es un problema de leer con rapidez para obtener solo la información, no en el caso de la literatura y mucho menos en el de la poesía. Sí, hay que leer por placer y regodearse con la belleza de las palabras bien ordenadas por el autor. Eso, créanme, les va a ser de una gran utilidad en su vida, sean o no políticos. Incluso van a ver ustedes cómo descubrirán un mejor trato con los maestros y con los alumnos restantes. Eso no hay la menor duda. Busquen la manera de acercarse a la lectura, vayan a las bibliotecas, vayan a las librerías, usen el internet para estar en libros, con los libros. La propia UAM Xochimilco patrocina un concurso importante de novela digital, y bueno, pues esto les da a ustedes una idea de que están en una institución que está altamente preocupada por la cultura en general y en especial por la lectura, y esto va para investigadores o para simples lectores. Pues muchas gracias y les agradezco mucho la paciencia.